Cordial saludos, estimados amigos, alumnos, bienvenidos a nuestra sesión de la noche de hoy, en la cual vamos a empezar a hablar sobre los medios de control y específicamente vamos a empezar a hablar sobre la nulidad por inconstitucionalidad. Les ruego aquí, esperando que se conecten algunos de mis alumnos. Vamos a esperar porque el video que ha programado inicialmente no se inició. Mientras tanto, vamos aquí a probar los micrófonos del sonido y pues vamos a empezar la charla a partir de este minutico. En primer lugar, decirles que continuando con nuestras charlas de control de nulidad, específicamente de nulidad, y hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con la acción o el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Esta es una acción o un medio de control que tiene su origen en la propia Constitución, artículo 137, que se refiere a las competencias del Consejo de Estado, y allí en el numeral segundo le dice al Consejo de Estado que le corresponde conocer de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad por los decretos que no sean competencia de la Corte Constitucional. Y esto fue reglamentado por el artículo 135 de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Y vamos a mirar que precisamente ese tema de que se hable de la competencia del Consejo de Estado para conocer de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad de aquellos decretos que no correspondan a la Corte Constitucional, de aquellos decretos de carácter general proferidos por el presidente de la República que no sean de conocimiento de la Corte Constitucional, nos lleva a que presentemos desde ya lo que va a ser el análisis que vamos a manejar en la noche de hoy, y es que en primer lugar analicemos la diferencia entre lo que es la acción pero digamos que son totalmente diferentes. Una, la acción de nulidad por inconstitucionalidad, artículo 137 de la Constitución, desarrollado en el 135 de nuestro Código Administrativo, y otra, la acción de inconstitucionalidad o acción de inexequibilidad, que es competencia ya no de el Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Entonces vamos a ver por qué se dan esas diferencias, porque unos decretos que firma el presidente de la República, siempre hablando de decretos de carácter general, unos decretos que firma el presidente de la República son de conocimiento de la Corte Constitucional, mientras que otros decretos son de conocimiento del Consejo de Estado. Voy a interrumpir 30 segundos mientras cierro una puerta, que nos está entrando frío y me afecta la garganta. Perdónenme, 30 segunditos, por favor. Nuevamente estamos acá, entonces vamos a iniciar nuestra conferencia, nuestra charla del día de hoy. Bien, entonces lo primero que se nos presenta cuando nosotros vemos esa doble acciones, unas para conocer o para poder demandar, para poder controlar los decretos proferidos por el presidente de la República, vemos como unos de ellos son de conocimiento del Consejo de Estado y otros son de conocimiento de la Corte Constitucional. Eso nos lleva a que miremos varios temas, y el primero de ellos es lo que tiene que ver con la supremacía constitucional, que es precisamente el tema sobre el cual se cimenta los controles que se deben ejercer sobre todo el ordenamiento jurídico
para garantizar aquel precepto constitucional establecido en el artículo 4, en virtud del cual la Constitución es la norma de normas. Nosotros sabemos que nuestra Constitución estableció de manera clara, perentoria, un principio en virtud del cual, al decir que la Constitución es norma de normas, se desarrolla en virtud del cual ninguna norma jurídica del ordenamiento colombiano puede ir en contravía de la Constitución. Eso significa que se establece un principio de supremacía constitucional. Y este principio de supremacía constitucional no tendría sentido si la propia Constitución no hubiera establecido una serie de controles para permitir precisamente que se pueda controlar, que se pueda vigilar la intangibilidad de la Constitución por cualquier otra norma del ordenamiento legal. Entonces, bajo ese principio de supremacía constitucional, entendemos que ninguna ley, ni ningún decreto, ni ningún acto administrativo del orden nacional, departamental o municipal pueden ir en contravía de los parámetros establecidos en la Constitución. Y pues bien, para poder garantizar ese principio de supremacía constitucional, pues la propia Constitución estableció todo un sistema de controles para que los ciudadanos, para que el mismo Estado, para que los servidores públicos garanticen que no subsista en el ordenamiento jurídico norma alguna que contravíe, que contravenga los parámetros, los principios, los valores establecidos por nuestra Constitución. Y en consecuencia, cuando hablamos de ese tipo de controles, pues debemos, antes de empezar a mirar esos 4 grupos de controles establecidos en nuestra Constitución, también hablar de algo que se conoce como el control de constitucionalidad. Y en ese sentido diremos que en la teoría del derecho constitucional comparado decimos que los controles de constitucionalidad son de 2 grandes clases. O son controles concentrados o son controles difusos. Un control de constitucionalidad concentrado es cuando se ha establecido dentro de una constitución para que se rija dentro de un estado determinado un solo órgano al cual acudirán todas las autoridades, todos los ciudadanos, todas las personas que quieran controlar ese principio de supremacía constitucional. Es decir, que un solo órgano, hablamos de un control concentrado de constitucionalidad. Por el contrario, frente a los controles concentrados, existen los que se denominan controles difusos de constitucionalidad. Es decir, aquellos ordenamientos constitucionales en los cuales no existe un solo órgano encargado de controlar, de vigilar la supremacía de la Constitución, sino que por el contrario, la propia Constitución ha establecido varios órganos encargados de conocer las diferentes demandas según la naturaleza jurídica de la norma que se vaya a demandar. Esos controles difusos, entonces, permiten que haya paralelamente diferentes órganos con poder de controlar la Constitución, de vigilar esa supremacía, de vigilar esa intangibilidad de la carta política de un Estado. Y ese control difuso es precisamente el que se estableció en Colombia. Y se estableció un control difuso porque, si bien es cierto, por regla general, el organismo establecido por nuestra Constitución para vigilar la supremacía de la Carta es la Corte Constitucional, también en algunos eventos, en aquellos eventos en los cuales las normas no sean de carácter legal, no sean emitidas con fundamento en función legislativa, sino, por el contrario, hayan sido emitidas con fundamento en función administrativa, entonces ya no será la Corte Constitucional la que tendrá la competencia para conocer de las demandas contra esos decretos, sino que será el Consejo de Estado. Es decir, que en Colombia vemos un modelo de un control difuso de constitucionalidad, por cuanto existen por lo menos 2 jurisdicciones encargadas de controlar la supremacía y vigilancia de la Constitución, y una es pues la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional, y otra será la jurisdicción contencioso administrativa, que tiene como máximo tribunal el Consejo de Estado. Entonces, entre nosotros, el modelo de control de constitucionalidad es un control difuso en la medida en que existen por lo menos 2 órganos y 2 jurisdicciones encargadas de conocer, de controlar, de vigilar la supremacía del constitucional a través, entre otras, de las demandas que se puedan presentar
ante cada uno de estos organismos. Pues bien, entonces ya conociendo primero lo que es el concepto de supremacía constitucional y segundo, conociendo los conceptos o modelos de control constitucional, el modelo del control difuso y del control concentrado, y teniendo claro que en Colombia el modelo que se estableció por nuestro constituyente es el de un control difuso, porque existen por lo menos dos grandes órganos que tienen a cargo el control constitucional, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Vamos entonces a entrar a mirar cuáles son las formas que estableció nuestra Constitución para poder controlar nuestra Constitución, para poder vigilar la intangibilidad de nuestra Constitución. Y en ese sentido, entonces, se establecieron en nuestra Constitución controles por vía de acción, primero, controles por vía de excepción, segundo, controles previos, tercero, y controles automáticos, cuarto. Es decir, que nuestro constituyente estableció una serie de controles que buscan que haya diferentes actores que puedan actuar en el control y vigilancia de la intangibilidad de la Constitución. Es decir, en la garantía del principio de supremacía constitucional para evitar que en algún momento determinado haya normas jurídicas proferidas en el ordenamiento colombiano que contraríen nuestra Constitución. Y en primer lugar, entonces, hablaremos del control por vía de acción, que es el que finalmente nos va a interesar frente a las dos acciones que vamos a analizar hoy, la acción de nulidad por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad o inexequibilidad. Miremos en qué consiste el control de constitucionalidad por acción. Nuestra Constitución política, desde el mismo artículo 40, nos establece los denominados derechos políticos. Y uno de los derechos políticos que establece ese artículo 40 en el numeral sexto es la posibilidad de que todo ciudadano pueda demandar o presentar ante las corporaciones públicas las denominadas acciones públicas. Y los modelos de acciones públicas son precisamente la acción por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. La acción, repito, de nulidad por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. Son modelos de acciones públicas que desarrollan los derechos políticos en virtud de los cuales todo ciudadano puede presentar demandas contra normas jurídicas que vulneren, que afecten la constitucionalidad, que estén afectando los principios, valores o normas jurídicas establecidas en nuestra Constitución. Entonces, cuando decimos que hay control por acción, es porque cualquier ciudadano, sin que haya ningún ánimo diferente a preservar la constitucionalidad, a preservar ese principio de supremacía constitucional, va ante los organismos correspondientes para presentar la primera forma de control que tenemos en nuestro ordenamiento constitucional, el control por acción, repito, en virtud del cual cualquier ciudadano va ante la jurisdicción correspondiente, presenta una acción, una demanda, con el único propósito de que se restablezca el ordenamiento jurídico que está siendo conculcado, que está siendo vulnerado, que está siendo afectado por una norma jurídica que va en contravía de la Constitución. Y en ese sentido, podemos tener como principales ejemplos del control por vía de acción, la acción de nulidad por inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad y las acciones de nulidad, de las cuales hablaremos en sesiones posteriores. Es decir, el control por acción es aquella forma de vigilancia, de control que se tiene en virtud del cual se promueve el aparato judicial a través de la demanda que presenta o medio de control o acción que presenta un ciudadano contra una ley o un acto administrativo que está afectando la constitución política, que está vulnerando ese principio de supremacía constitucional. Primera forma de control de constitucionalidad. La segunda forma de control de constitucionalidad que desarrolla nuestra Carta es la de el control por vía de excepción.
Y cuando hablamos del control por vía de excepción, se da en el evento particular en el cual una autoridad judicial o administrativa tenga que aplicar una norma jurídica, pero al entrar a analizar la aplicación de esa norma jurídica encuentra que esa norma jurídica, luego del análisis que realice, encuentra que esa norma es contraria a la Constitución. En ese caso, la autoridad judicial o administrativa, aun cuando la norma jurídica está plenamente vigente, aun cuando la norma jurídica no ha sido demandada en vía de acción, no obstante, esa autoridad judicial o administrativa decide inaplicarla, aplicando precisamente esta figura de la excepción por inconstitucionalidad. Esta figura de la excepción por inconstitucionalidad brota del mismo artículo 4 que establece el principio de supremacía constitucional, cuando se dice que en ningún caso una norma que sea contraria a la Constitución tendrá vigencia en el ordenamiento jurídico, podrá ser aplicada en el ordenamiento jurídico, como lo dice el artículo 4 de la Constitución. Entonces, lo que se está facultando a través de este segundo medio de control de excepción por inconstitucionalidad es que el operador jurídico, bien sea en sede judicial o en sede administrativa, decida no aplicarlo por cuanto considera, obviamente tiene que justificarlo debidamente en la auto o decisión o providencia en la cual decida aplicar esta excepción de inconstitucionalidad, deberá motivarla plenamente para decir por qué considera que esa norma es contraria a la Constitución y desde luego dejará de aplicar excepción de inconstitucionalidad. Obviamente, no podrá el operador administrativo constitucional o el Consejo de Estado u otra autoridad de la jurisdicción contencioso administrativo se pronunció de fondo sobre una acción de nulidad o sobre una acción de inconstitucionalidad o sobre una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Porque si ya hubo una demanda que cursó ante las jurisdicciones respectivas y el juez o tribunal o corte dijo que la norma, en este caso ante el Consejo de Estado o ante la Corte Constitucional, y esos tribunales dijeron que dicha norma es exequible o no es contraria a la Constitución, pues ya no puede el juez o la autoridad administrativa dejar de aplicar la norma, por cuanto ya habrá efectos de cosa juzgada, efectos de orgaons frente a esa norma que fue demandada y frente a la cual la Corte Constitucional o el Consejo de Estado la encontraron ajustada a la Constitución. Ya habrá cosa juzgada y en consecuencia allí ya no se podrá aplicar la figura de la excepción por inconstitucionalidad. Entonces tenemos ya dos formas de control constitucional establecido en nuestra carta. Uno, el control por vía de acción. Dos, el control por vía de excepción. Pero adicionalmente hay otras dos formas de controles establecidos en nuestra carta. Hay una forma que se denominan controles previos. Controles previos. Y en este evento hay, digamos, dos formas de controles previos que buscan garantizar, preservar el ordenamiento constitucional, pero se también aplica frente a gobernadores y alcaldes cuando se ha expedido una norma jurídica, un proyecto de ley o una ordenanza o un acuerdo en el municipio, en el departamento de una nación, y es que estas autoridades tienen la posibilidad de objetar una norma jurídica, un proyecto de norma jurídica por inconstitucionalidad, en este caso, remitiendo la norma a la Corte Constitucional o si es una autoridad de carácter departamental, al Tribunal Administrativo, para que estos organismos se pronuncien si ese proyecto de norma jurídica se encuentra ajustada o no a la Constitución. En el caso de las leyes que son materia de objeción presidencial, pues se remiten a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ese es un control previo, una forma de control previo. La Corte Constitucional se pronuncia sobre ese proyecto de ley. Si la encuentra contraria a la Constitución total o parcialmente, pues la retira del ordenamiento jurídico y ya muere el proyecto de ley. Pero si la Corte la encuentra ajustada a la Constitución, se remite al presidente de la República y este deberá sancionar dicha ley sin que ya pueda hacerle más objeciones por inconstitucionalidad. Esta es una primera forma de control previo. También existen controles previos de constitucionalidad frente a las leyes estatutarias.
Las leyes estatutarias, ustedes conocen, tienen un procedimiento especial consagrado en los artículos 152 y 153 de la Constitución, y allí parte de ese procedimiento especial es que una vez ha sido aprobado por el Congreso en 4 debates, esa ley estatutaria no se envía a el presidente de la República para que sea sancionada, sino que esa ley se envía a la Corte Constitucional para que de manera previa, integral y automática se pronuncie sobre la exequibilidad de toda la norma. Es una forma de control previo. Entonces tenemos controles por vía de acción, controles por vías de excepción, controles previos y también tenemos controles automáticos. ¿Cuáles son los controles automáticos? Hablamos en este caso de aquellos tipos de normas jurídicas que una vez proferidas por el gobierno nacional deben enviarse de manera inmediata ante la Corte Constitucional y en este caso o ante el Consejo de Estado o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según sea la autoridad que lo profiera, para que haya control de constitucionalidad. En ese caso, los decretos legislativos, como el decreto que actualmente profirió el gobierno para declarar la conmoción económica, ecológica y ambiental y social, económica, social y ecológica, en virtud de la cual allí existe un decreto legislativo y todos los decretos legislativos que sean expedidos en virtud de los estados de excepción, bien sea el estado de conmoción interior o el estado de guerra o el estado de conmoción, esos decretos, todos los decretos que se profieran por el presidente de la República, decretos legislativos con base en esos estados de excepción, se deben remitir de manera inmediata a la Corte Constitucional y son los controles automáticos. Eso mismo se pregona frente a los decretos de carácter general o normas de carácter general proferidas. Allí también habrá un control automático de legalidad, remitiéndolos al Consejo de Estado si es una autoridad departamental, nacional diferente. Titulando, decimos que la Corte Constitucional establece una serie de controles, vía de acción primero o vía de excepción segundo, o controles previos o controles automáticos para preservar ese principio de supremacía constitucional. Y cuando hablamos entonces de la acción que vamos a abordar en la noche de hoy, que es la de nulidad por inconstitucionalidad, pues estamos hablando de una forma de control por vía de acción, igual que si hablamos de una acción de inconstitucionalidad que se da por vía de acción. Entonces, hecho esta primera fase, este primer análisis, entonces vamos a encontrar la diferencia entre la acción de nulidad por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, que es la misma acción de inexequibilidad, que ustedes cuando leen las sentencias la identifican porque la Corte la identifica con una C inicial, la C-415 del 2012, por ejemplo, que debemos leer. Allí entonces está proferida esa sentencia por la Corte Constitucional con fundamento en esta acción de inconstitucionalidad. Y entonces, ¿cuándo es que conoce la Corte de ciertas demandas? Porque yo puedo de pronto ir a presentar una demanda ante el Consejo de Estado, pero si estoy equivocado, porque lo que estoy demandando es una norma con fuerza de ley, pues el Consejo de Estado la remitirá de manera inmediata a la Corte para que la Corte la conozca no por nulidad, por inconstitucionalidad, sino por una acción de inconstitucionalidad. Entonces, estableciendo la barrera entre las dos, diremos que la acción de inconstitucionalidad o de inexequibilidad primero se presenta ante la Corte Constitucional. Segundo, se hace con fundamento en lo que establece el artículo 241 de la Constitución. ¿Pero por qué ante la Corte y por qué con el artículo 241? Porque estas demandas se presentan contra normas que tengan o sean leyes de forma material o tengan la forma o la materia sea o corresponda a una ley. En este caso diremos que todas las leyes proferidas por el Congreso de la República pues se ejercen con fundamento en la función legislativa y en consecuencia todas, cuando queramos demandarlas, cuando queramos ejercer el control de constitucionalidad por vía de acción, lo haremos ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el órgano competente actuó con fundamento en función legislativa. Entonces, todas las leyes ordinarias
orgánicas o estatutarias, bueno, las estatutarias tienen control automático, pero las orgánicas y las ordinarias, si las queremos demandar, lo hacemos a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y allí no hay ninguna dificultad. La dificultad reside en los decretos que profiere el presidente de la República. Por regla general, los decretos que profiere el presidente de la República se ejercen con fundamento en función administrativa, es la regla general. Y esos decretos que se profieren con fundamento en función administrativa, pues los vamos a demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y si es un decreto de carácter general, firmado o preferido por el presidente de la República, entonces lo demandaremos ante el Consejo de Estado a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, la regla general es que los decretos proferidos por el gobierno, firmados por el presidente, se profieren a través de función administrativa y, en consecuencia, los controvertimos ante el Consejo de Estado a través de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, es excepcionalmente que decretos proferidos por el presidente de la República los demandaremos ante la Corte Constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles son esos eventos? Son 3 eventos de los cuales hemos hablado en clase muchas veces. 1, cuando el presidente de la República emite decretos legislativos. Es decir, repito, aquellos decretos que han sido proferidos con fundamento en función en los estados de excepción. Esos decretos tienen fuerza de ley y no tendremos que demandarlos porque tienen un control automático, es decir, el gobierno los envía de manera inmediata ante la Corte Constitucional. Entonces nos quedan 2 formas de decretos en los cuales el presidente actúa con fundamento en función legislativa. 1, los decretos leyes. Artículo 150, numeral 10 de la Constitución nos dice que el Congreso puede facultar pro tempore al presidente para proferir normas que le corresponden al Congreso. Y cuando el gobierno expide esos decretos, se llaman decretos leyes. Entonces, esos decretos leyes no se expiden con fundamento en función administrativa, sino con fundamento en función legislativa, y por lo tanto los vamos a demandar es ante la Corte Constitucional. Y 2, cuando el Congreso de la República omite dar cumplimiento a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, entonces, una vez que se han vencido los términos constitucionales para que el Congreso adopte el Plan de Desarrollo, le corresponde por mandato constitucional, artículo 341, adoptarlo al Gobierno Nacional mediante decreto. Y ese decreto que adopta el Plan Nacional de Desarrollo, que es un decreto sustituto de la ley, entonces no se controvertirá, no se demandará ante el Consejo de Estado por ser expedido por el gobierno, sino que lo demandaremos ante la Corte Constitucional porque el gobierno lo expide no con fundamento en función administrativa, sino en función legislativa. Bien, entonces aquí establecemos ya las diferencias entre una acción nulidad por inconstitucionalidad y otra acción de inconstitucionalidad. La una, acción de inconstitucionalidad, se actúa, se ejerce, se realiza contra las leyes y los decretos del presidente de la República emitidos con fundamento en función legislativa. Es decir, decretos leyes y decreto que adopta el plan de desarrollo. Decretos leyes, 150 numeral 10, y el decreto que adopta el plan de desarrollo. Estos 2 son función legislativa y se demandan por acción de inexequibilidad o de inconstitucionalidad. Todos los demás decretos de carácter general firmados por el presidente de la República, entonces serán actos administrativos de carácter general o reglamentos, y entonces nos corresponde demandarlos y el control lo hará el Consejo de Estado, ya no con fundamento en el artículo 241 de la Constitución, sino en el artículo 237, numeral 2. Espero entonces haber dejado claro esa diferencia y vamos entonces a centrarnos, vamos a mirar nuestra acción de nulidad por inconstitucionalidad establecido en el artículo 135 de la Carta. Y allí vemos cómo nuestra
nuestro código, primero la Constitución, sí, artículo 137, numeral segundo, nos habla de esta acción de nulidad por inconstitucionalidad, estableciendo unos parámetros generales, y esta acción de nulidad por inconstitucionalidad es desarrollada por el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 135. ¿Y qué dice la norma? Vamos a mirarla, vamos a leerla para que podamos desarrollarla, desglosarla en estos minuticos que nos quedan de la clase. Pues el artículo 135 establece en la primera parte que los ciudadanos, y aquí es igual que la acción de inconstitucionalidad, que la acción de insequibilidad, los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos del artículo 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución. Entonces, de este primer inciso del artículo 135, tenemos que decir varias cosas. Primero, los titulares, quienes se encuentran facultados para poder presentar la demanda, es cualquier ciudadano. Y nosotros ya tenemos claro que, acorde a lo que ha establecido nuestra Constitución, los derechos políticos están reservados a los ciudadanos, y los ciudadanos son las personas que tienen más de 18 años de edad, ¿cierto? Y que los ciudadanos pueden ser nacionales, y los nacionales lo podrán ser o por nacimiento o por adopción. Es decir, que quienes han asumido vía naturalización la ciudadanía colombiana, pues están facultados también para poder ejercer los derechos políticos vía de acción a través de esta acción de nulidad por inconstitucionalidad. Adicionalmente, pues tenemos claro que el órgano competente para conocer de estas acciones o demandas de nulidad por inconstitucionalidad es el Consejo de Estado, como lo hemos venido diciendo a través de esta charla. Y tercero, de este primer inciso también se deduce que, como lo dijimos, los decretos del presidente de la República son de dos clases: los que se ejercen con fundamento en función administrativa y los que ejercen con fundamento en función legislativa. Y entonces, cuando la norma nos dice que son de conocimiento del Consejo de Estado las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que no sean de competencia de la Corte Constitucional, lo que nos está diciendo es que los decretos proferidos por el presidente de la República con fundamento en función legislativa, es decir, los decretos leyes y los decretos que adopten el Plan Nacional de Desarrollo, pues esos no son de conocimiento del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Los demás, todos los demás, se entenderá que son emitidos con fundamento en función administrativa, y en consecuencia le corresponde su conocimiento al Consejo de Estado vía acción de nulidad por inconstitucionalidad. Igualmente, el inciso segundo de ese artículo 135 dice que también se puede pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que, por expresa disposición constitucional, sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. Pero aquí debemos entender, en este artículo, inciso segundo, cuando se dice que también se demandará por nulidad por inconstitucionalidad los decretos, las normas jurídicas, porque aquí ya el único que expide decretos es el presidente de la República. Entonces, los actos de carácter general, que normalmente serán resoluciones firmados por normalmente por los máximos autoridades de los órganos autónomos e independientes o de algunos superintendentes, estas normas que sean de carácter general o proferidas por ministros o por superintendentes, por directores de departamentos administrativos o por organismos autónomos e independientes, pues ya no se demandarán ante la Corte Constitucional, sino ante el Consejo de Estado, porque se expiden con fundamento en función administrativa. Pero debe entenderse que cuando se habla de organismos distintos del Gobierno Nacional, se refiere a organismos de carácter nacional, no organismos de carácter departamental y nacional y municipal,
porque en estos eventos en que haya normas de carácter general preferidas por organismos de carácter departamental o municipal, la acción o el medio de control que utilizaremos ya no será la nulidad por inconstitucionalidad, sino será la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho. De la misma manera, hay que tener claro que la nulidad por inconstitucionalidad procede únicamente sobre los decretos de carácter general o normas de carácter general y no sobre las normas de carácter particular y concreto. Entonces, un acto administrativo firmado por el presidente de la República o por una autoridad de carácter nacional, pero que es de carácter particular y concreto, ya no lo demandaremos por nulidad por inconstitucionalidad, sino que lo demandaremos a través de una acción de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. Aquí se establecen una serie de diferencias para que vayamos plasmándolas, para que vayamos organizando unos cuadros que nos permitan ir comparando estos diferentes medios de control. Entonces, cuando hablamos de la nulidad por inconstitucionalidad, podemos decir que esas acciones de inconstitucionalidad se presentan ante el Consejo de Estado por cualquier ciudadano y que tienen por objeto defender la Constitución. No es la norma que se ataca, son normas por infracción directa de la Constitución y se realiza únicamente sobre decretos o normas de carácter general proferidas por órganos de carácter nacional, o el presidente de la República o cualquier otro órgano de carácter nacional, siempre y cuando sean normas de carácter general. Porque si son de carácter particular y concreto, le corresponderá ya el conocimiento seguramente no al Consejo de Estado en primera instancia, sino que le corresponderá a otro organismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la acción o medio de control que utilizaremos será la nulidad, y no la nulidad por inconstitucionalidad, sino la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento, según sea la pretensión que presentemos, como lo miraremos en la próxima sesión. Finalmente, mirar que el parágrafo de esta norma es muy importante. Este parágrafo se aplica plenamente para todas las demandas de carácter general que se presenten ante el Consejo de Estado a través de nulidad por inconstitucionalidad. Este parágrafo, como ustedes lo han visto en la sentencia C415, faculta al Consejo de Estado para que se pronuncie no solamente sobre las normas que aparentemente infringidas presentadas por el accionante, sino que el Consejo de Estado tiene amplia facultad para mirar la Constitución de manera integral, para mirar la Constitución de manera total. Aquí aplica un principio que se llama el control de constitucionalidad abstracto, en virtud del cual el Consejo de Estado, así como lo hace la Corte Constitucional, no mira únicamente las normas que presuntamente se han infringido de la Constitución, sino que el Consejo de Estado acá puede mirar cualquier otra norma, hacer un control integral, por cuanto lo que se quiere es ver que esa norma no vulnere ninguna norma de la Constitución, y es deber entonces del Consejo de Estado, como lo hace la Corte Constitucional en acción de inexequibilidad, de revisar la integralidad de la Constitución para verificar si hay alguna otra norma diferente no citada por el demandante, y en ese caso, si hay otra norma no citada por el demandante de la Constitución que esté siendo afectada por el acto administrativo de carácter general, pues el Consejo de Estado procederá a decretar su nulidad por inconstitucionalidad. Entonces aquí hablamos de un principio de control constitucional abstracto. Y eso es lo que dice precisamente el parágrafo de este artículo 135. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que a su juicio conforman unidad normativa con aquellas otras demandas que declare nulas, aquellas otras normas que declare nulas por inconstitucionalidad. Entonces, aquí se establecen varios principios. La Corte también puede hacer integración normativa. Le han demandado una norma, pero la Corte, al mirar, digamos, el artículo 5 del artículo X
pero la Corte o el Consejo de Estado en este caso encuentra que no solamente por unidad o integración normativa, no solamente al declarar nulo el artículo 5, también por nulidad, por integridad normativa, el 7 y el 9 podrían ser un solo precepto normativo y en consecuencia puede hacer lo que se conoce como la unidad normativa y declarar nulas normas que en principio no fueron demandadas por el ciudadano que ha presentado la correspondiente demanda de inconstitucionalidad. Pues bien, quería analizar estos parámetros de la acción de nulidad y de la acción de inconstitucionalidad para establecer las diferencias y desarrollar nuestro artículo 135 de la Constitución. Agradecerles a todos ustedes por haber estado pendientes de la charla del día de hoy. Agradecerles porque se hayan suscrito a nuestro canal e invitarlos a que sigan compartiendo estos videos, estas charlas con todos sus compañeros, con todas las personas que estén presentando preparatorios y con los ciudadanos en general que les interesa conocer ese tipo de normas de carácter jurídico. Me alegra mucho, como siempre, haber estado con todos ustedes, no sin antes agradecerles a quienes vean también en diferido este video por estar conectados con Gilberto Pedraza Opina. Cordial saludo. Dios los bendiga.